El tema de hoy se llama Tengo mucha fe. Esta es una frase que yo repetí una y otra vez cuando estaba en dificultades antes de Cristo. Y últimamente la he oído mucho de boca de personas enfermas, de personas que tienen muchos problemas. Entonces yo he visitado a algunas personas y yo les digo, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y la persona me contesta, tengo mucha fe. Tengo mucha fe en Dios. Esta es la respuesta que me han dado. Mas, sin embargo, cuando yo veo la vida de estas personas, observo sus actitudes, su comportamiento, su forma de reaccionar y su forma de vivir es exactamente contrario a lo que Dios quiere, porque son personas que insultan, maldicen, son personas que se quejan, personas que hurtan, o sea que su vida no está alineada ni se está alineando a la voluntad de Dios, mas sin embargo afirman, tengo mucha fe en Dios. Por lo tanto, muchos presumen su fe en Dios, dicen que tu fe es muy grande. En todos los ámbitos hemos escuchado esta frase y muchos de nosotros hemos dicho la frase. Aunque también hay otro tipo de personas que dicen, yo no creo en nada, no confío en nadie, todos son malos y todos son traidores. Y a raíz de esta situación que se vive en el mundo, el hombre creó una filosofía, por aquellos que no quieren creer en nada ni en nadie, que dice esta filosofía, aférrate a algo, cree en algo, en lo que tú quieras, pero cree. Eso es lo que dice, que lo importante es que creas. Esta es una filosofía humana. Como si la actitud de creer resolviera completamente el problema. Lo que hace esta actitud es calmar el problema. Cuando tienes un problema, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se va a resolver, se va a resolver. Entonces tratamos de calmar la mente, pero es un paliativo y es un engaño cuando hay un verdadero problema. Entonces, esta filosofía humana nos lleva o nos impulsa a creer. Lo importante es que creas. Cree en lo que quieras. Esa es la filosofía. Entonces la gente empieza a aferrarse a cosas, empieza a aferrarse a algo y pone su confianza en algo o en alguien que no es Dios. Aquí podría uno decir, bueno, cada quien es libre de creer en lo que quiera. Sí, cada quien es libre de creer en lo que quiera. Cada quien va a pagar las consecuencias. Sí, pero hay un detalle, que hay una fe que agrada a Dios y hay otra fe que no agrada a Dios. ¿Cuál es el problema de no agradar a Dios con mis creencias? Que la muerte está a la puerta, hermanos. En cualquier momento nos podemos morir. O sea, lo seguro es que podemos morir en cualquier momento. Y si morimos hoy en la noche o en cualquier momento y nosotros no tenemos la fe que agrada a Dios, no vamos a entrar al cielo. Porque ese es el gran problema, que si nuestra fe no agrada a Dios, vamos a tener un problema y no vamos a entrar al cielo. Vamos a leer el primer texto, segunda carta a Timoteo. Le voy a pedir a Maru que lo lea. Segunda carta a Timoteo, ahorita lo busco, Maru, es en el capítulo 3, versículo 16 y 17. Escuchen con atención lo que la palabra sagrada de Dios
nos dice en esta carta. ¿En qué página Aquí está está. Timoteo? Está en la página 878, madre. 8. Aquí está, madre. Es 2 Timoteo 3:16. Segunda Timoteo. Ujú. Es acá. Ya estás ahí en la siguiente página. Esta es la 3 y la 4. Segunda, a ver, estamos en 2 Timoteo 3:16. Ah, no empieza acá. Sí, pero ese vas a leer el 16. Solo el 16. Solo el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, El 17, por favor. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esta palabra hermosa nos deja un mensaje muy claro. Nos dice que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, con un objetivo: que el hombre de Dios sea perfecto y completamente preparado para toda buena obra. Entonces, este tema de la fe no es que Dios me quiera incomodar, no es que Dios nos quiera incomodar porque sí. Lo que Dios quiere es edificarnos, es prepararnos, es afianzarnos a su palabra, porque la verdad nos hará libre. Lo que Dios quiere es bendecirnos. No tiene otro objetivo Dios más que bendecirnos. Por esto es importante entender este tema para que nosotros no creamos en todas las mentiras que oímos. Vamos a preguntar primero, ¿qué es la fe? La palabra nos responde en Hebreos 11:1 y le voy a pedir a Patricio que lo lea. Hebreos 11:1. ¿Puedes leerlo fuerte, Patricio, por favor? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es muy fácil memorizar el concepto de fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza es una seguridad plena. La certeza es confianza total, que no tienes duda. Eso es certeza. Y entonces esa seguridad y esa certeza te lleva a la esperanza. Entonces voy a esperar. Y también la fe es convicción, son sinónimos, certeza, convicción. Que la convicción es un estado mental en la que tú estás arraigado a esa creencia, estás convencido y nadie te mueve de ahí, nadie te la puede quitar. Entonces la fe es certeza, confianza, seguridad, convicción que nos lleva a la esperanza. O sea, la fe te lleva a la esperanza. Produce esperanza la fe. Entonces todos dirán, uff, qué alivio, yo tengo mucha fe. Tengo mucha fe. Sin embargo, hay dos tipos de fe que vamos a tratar hoy. La fe que no agrada a Dios y la fe que sí agrada a Dios. Vamos a ver primero la fe que no agrada a Dios. Yo tengo la seguridad de que saldré adelante. Yo tengo la certeza de que el problema pasará. Yo tengo la convicción de que me va a ir bien. Tengo la seguridad que voy a vivir muchos años. Yo tengo la seguridad que Dios me va a ayudar, me va a prosperar. Tengo la seguridad y la certeza y tengo mucha fe que voy a ser sanada.
Tengo mucha fe que mi padre muerto me cuida. Tengo mucha fe y mucha certeza de que Dios jamás me va a abandonar. Y tengo la certeza, la seguridad y la convicción de que me voy a ir al cielo. ¿Podríamos decir esto? Esta certeza y esta seguridad, hay que preguntarnos, ¿por qué tengo esa certeza? Y ahí viene lo importante. Cuando yo hago esta pregunta a las personas, ¿y por qué estás tan seguro de que esto que crees va a ocurrir? Ah, porque soy bueno. Ah, porque ayudo. Ah, porque lo merezco. Ah, porque ya es tiempo de que las cosas mejoren. Hemos vivido mucho mal. ¿Por qué? Porque se lo pedí al ángel. Porque se lo pedí a la Virgen. Porque hice un pacto con Dios. Porque hice una promesa. Porque hago ritos. Porque participo en actividades religiosas. Porque tengo la Biblia abierta en mi casa, en el Salmo. Entonces podemos dar una serie de razones. ¿Y saben qué? Ninguna de estas razones le agradan a Dios. Porque cuando decimos, porque soy bueno, porque lo merezco, porque ya es tiempo, porque ayudo, entonces esta fe no agrada a Dios porque te estás agradando tú. Porque tú estás poniéndote como merecedor, porque soy bueno. Pero a Dios no le agrada. Estamos confiando en nosotros mismos, en nuestras propias creencias. Y hay quienes dicen, porque lo creo, así es. Porque lo creo y lo creo y lo afirmo y así va a ser. Jactancia, arrogancia, prepotencia. Cuidado. Esta es una fe muy común que mucha gente tiene. Yo la tuve muchos años la tuve. Es muy común esta fe. Sin embargo, funciona por un tiempo. Porque yo cuando tenía esta fe, joven, manejo, puedo hacer muchas cosas. Confiamos en la juventud, confiamos en nuestra fortaleza, confiamos en nuestro dinero, en nuestra profesión, en nuestras capacidades, en nuestra preparación académica, en todo. Pero ya después de los 50 años empezamos a ver las limitaciones. Aquellas cosas tan fáciles como es limpiar la casa, ahora ya duele. Ya no tenemos la misma fuerza. Aquellas situaciones de ir a la tienda con bolsotas, ya no puedes. Entonces ya empezamos a ver nuestras limitaciones. Ahora bien, la palabra de Dios es útil para corregir nuestra mente, ya lo hemos leído. El problema más grande de las convicciones del hombre, el problema más grande de las creencias humanas, el problema es depositar su confianza en lo que no es Dios. Y Dios puede truncar tus planes así. Ese es el gran problema. Poner nuestra confianza en lo que no es Dios. Ese es el gran problema. Aunque tengas la seguridad plena, aunque la fe sea muy grande, tengo mucha fe, aunque creas en ti mismo, aunque estés segurísimo, aunque tu fe sea exageradamente profunda y grande en ti, en objetos, en billetes, en imágenes, en ritos, en mantras, en frases aprendidas, ninguna de estas convicciones agradan a Dios para entrar al cielo. Ninguna. Triste, pero realidad.
Entonces, por mucho que yo diga, tengo mucha fe, y por muy grande que sea esa fe, o por muy profunda, y que te aferres a esta fe, es que yo quiero creer, es que así lo aprendí, es que llevo años así. Por mucho, simplemente, Dios no te va a abrir el cielo. Porque dice la Biblia que Dios sabe galardonar a los que se acercan a Él. Ahorita lo vamos a leer. Vamos ahora a ver la fe que sí agrada a Dios. Hebreos 11:1, lluvias así, Hebreos 11:1. El mismo texto que leyó Patricia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Puedes leer Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es tan bueno Dios, que hay una fe que sí le agrada. Ya vimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque Dios quiere que tengamos una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que no frustra, una esperanza que no te decepciona. Eso es lo que quiere Dios. Dios nos quiere galardonar y que nuestra esperanza no sea inútil, que nuestra esperanza sea viva, sea real y que sea nuestra motivación en un mundo cada día más corrupto, en un día cada vez más que se corrompe y que se degrada. El mundo está por colapsarse de maldad, de tanta maldad que va a haber. Entonces hemos leído Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a ver cuál es la fe que le agrada a Dios. Esta fe que le agrada a Dios. Dice acá, primera característica de la fe que le agrada a Dios. Vamos a ver 3 características. La primera es, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Sabemos que hay ateos que realmente no son ateos. Los ateos dicen que no creen en Dios, pero realmente creen en ellos mismos. Ellos se ponen en el lugar de Dios. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, creer en Dios significa creer que Él es real, creer que está vivo, creer que existe, aunque no lo podamos ver. Nadie puede ver a Dios, aunque no lo podemos sentir, porque no se trata de experiencias de que sientas, aunque no lo podemos tocar y aunque no lo podemos oír audiblemente. Por eso se llama fe, porque si todos vieran a Dios, pues todos creerían. Pues si todos sintieran a Dios, todos creerían. Tengo un hermano que decía, es que hermana, yo no siento a Dios. Quiero sentirlo. Y si yo lo siento, entonces voy a creer. No tiene fe. Por lo tanto, si estoy segurísimo, estoy convencido de que Dios existe, de que Dios es real, aunque es invisible, yo creo que Él hizo la tierra y los cielos. Y puedo creer que es real porque veo su obra. Decíamos que existen las modistas, ahí está su obra. Existen los carpinteros, ahí está su obra. Existen los arquitectos y los albañiles, ahí está su obra. Existe Dios, ahí está su obra. Vean los cielos, ahí está. Y que todo lo hizo a través de su palabra. Entonces yo creo que Dios vive, yo creo que Dios se mueve, yo creo que Dios oye, habla, ve, siente, que está aquí, que todo lo sabe, que todo lo puede, que es
indestructible, que no tiene principio ni fin, que es eterno y algo sorprendente, que no envejece. Dios no cambia su naturaleza y no cambia su carácter. Por lo tanto, a eso se le llama fe. Y podría uno decir, primera característica, palomita. Yo sí creo en Dios y tengo mucha fe en Él. Vamos a ver la segunda característica. Vamos a ver esto, miren. ¿Por qué es importante creer en Dios? Vamos a intentar explicar. ¿Y por qué Dios quiere que confiemos en Él? Todos estos son los atributos de Dios. Les voy a pedir que lo lean, los que puedan leer. A ver, ¿puedes leer el primero? Dios no miente. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios todo lo entiende. Dios no manipula. Dios no chantajea. No falla. Dios no finge. ¿Tú sí? Dios ve el futuro. Dios es recto. Dios es intachable. Dios no duerme. Ok. No se cansa. No se cansa. Dios no es caprichoso. Nunca traiciona. Dios es perfecto. ¿Tú sí? Crea de la nada. Crea. Dios crea de la nada. Crea de la nada. Dios no cambia. Dios desaparece las cosas. Dios es fiel. No envejece. Me ama. No, me cuida. Me defiende. Jesús, sí, ¿Tú sí? ya lo- Me provee. Me provee. Amén. Entonces todos estos son atributos de Dios. Ahora, si nosotros comparamos al hombre, ¿el hombre miente? Sí. ¿Lo sabe todo? No. ¿Lo ve todo? No. ¿Lo entiende todo? ¿Manipula? Sí. ¿Chantajea? Sí. Régete. ¿Falla? Sí. ¿Finge? Sí. ¿Ve el futuro? No. ¿Es recto? No. ¿Es intachable? No. ¿Duerme? Sí. ¿Se cansa? Sí. ¿Es caprichoso? Mucho. ¿Traiciona? Sí. ¿Es perfecto? No. ¿Crea de la nada? No. ¿Cambia? Sí. Sí, es muy voluble. ¿Puede desaparecer algo? No. ¿Es fiel? No. ¿Envejece? Sí. Me ama. ¿Nos ama? La neta No no. siempre. ¿Nos cuida? No. Más o menos. ¿Nos defiende? No. Más o menos nos ataca. ¿Nos provee? No. Bueno, No de Siempre. todo. No de todo. Y algo que Dios tiene que es eterno. El hombre es mortal. Entonces Dios quiere que confiemos en Él por todas sus características. Y cuando confiamos en Él, tenemos una fe inteligente. Y el que confía en sí mismo, en el hombre, pues tiene una fe no inteligente, porque nosotros no tenemos ninguna característica de Dios. Ninguna, somos hechos a imagen y semejanza en algo. Entonces, el hombre es una creación, pero Dios es el creador. El hombre fue hecho a imagen de Dios, con la capacidad de decidir, con la capacidad de elegir y con voluntad. Hemos leído el Salmo 8 y dice que Dios está en una posición superior a toda la creación. El hombre. Dios puso al hombre en la parte superior de toda la creación visible. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa? Que es más valioso el hombre que las estrellas. Que es más valioso el hombre que la lluvia, que los animales.
El hombre es más valioso que toda la creación. De hecho, le dijo Dios al hombre que se enseñoree de los animales, de los peces y de toda la creación. El hombre es más valioso que toda la creación. Más valioso que las flores, que las aves, etc. ¿Por qué? Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Las otras creaciones no fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, aquí el detalle es el siguiente. Dios prohíbe en Romanos 1:18, dice la culpabilidad del hombre y habla una lista de actitudes y acciones del hombre que desagradan a Dios, y una de ellas dice, porque no tomó en cuenta a Dios, sino que se envaneció en sus propios razonamientos, dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Estamos entendiendo? Ahora, el hombre en su mal deseo y por no querer creer a Dios, él mismo empieza a confiar en la creación. Cuando Dios lo prohíbe, yo creo en el sol, yo creo en la naturaleza, yo creo en la luna, yo creo en los astros, y yo creo, empieza a poner su confianza en la creación. Cuando la creación no tiene los atributos de Dios. La creación ni siquiera tiene vida. Pero hay algo peor, que el hombre crea objetos, como este es un objeto, y el hombre pone su confianza en un objeto y dice, este me cuida, que puede llamarse ángel. Hacen un ángel o hacen un dibujo y dicen, este me cuida. Y esto es algo terrible para Dios, porque es violar el segundo mandamiento, que Dios dice, no harás para ti imagen ni escultura, no las adorarás ni les servirás. Ahora Dios, escuchen esto, este objeto ni siquiera fue hecho a imagen de Dios, lo hizo el hombre, ni siquiera tiene aliento de vida, porque el hombre tiene aliento de vida, y por ese aliento de vida puede ver, puede oír, puede hablar, puede moverse, puede decidir y puede hacer muchas cosas el hombre por el aliento de Dios dentro de él. Pero este objeto no tiene aliento de vida. Es un objeto creado por Dios. Cuando el hombre cree que es más valioso este objeto que él mismo, está minimizando la obra de Dios. Pensar que es más valioso esto que yo, y pensar que esto me cuida, que esto me sana, que esto me protege, que esto me provee, que esto me hace el milagro, es algo que ofende a Dios. O sea, quiere decir que tu obra humana vale más que tú. Quiere decir que tu obra humana es más importante que tú. No sé si estamos entendiendo. Entonces, la fe en Dios y la confianza es una fe inteligente. La fe en el hombre es una fe no inteligente, y la fe y confianza en objetos, en ritos o en la creación es una fe ciega. Falto de, la fe no tiene entendimiento. ¿Estamos claros? Sí, sí. Ahora bien, ya sabemos que la primera característica de la fe que agrada a Dios es creer que Él es real, que está vivo y que tiene todos los atributos. Ahí todos, yo sí lo creo. Característica número 2 de la fe que agrada a Dios
es creerle a Dios. La primera es creer en Dios. Esta segunda característica es creerle a Dios. Aunque no habla de manera audible, aunque no escucho su voz directamente, no me habla por el celular, yo sé y creo y estoy convencida y tengo la seguridad que esto fue inspirado por Dios. Palabra sagrada de Dios. Entonces, yo creo a Dios, creo a su palabra, creo lo que está escrito. Hebreos 11:11, Miguel Ángel. Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Amén. Entonces aquí, hermanos, se trata de, no es de que yo crea mucho, sino es en quién creo. ¿Estamos entendiendo? Esa es la fe que agrada. ¿En quién creo? ¿Quién es la persona de mi fe? Sara creyó a Dios porque fiel era el que le prometió. La Biblia tiene promesas y la Biblia tiene instrucciones que debemos seguir. Si yo creo a Dios, debo seguir sus instrucciones y esperar sus promesas. Pero si quiero las promesas y no obedezco las instrucciones, mi esperanza es inútil. No sé si estamos entendiendo. Entonces, ¿de qué se trata esta fe que agrada a Dios? De en quién crees, en quién pones tu confianza, en quién esperas. ¿Estamos entendiendo? Esa es la segunda característica, creer a Dios. Dios no miente. Dios habla la verdad. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios todo lo puede cambiar. Dios todo lo entiende. Dios sabe el porqué de todo y Dios sabe el para qué de todo. Dios no engaña a nadie. Dios es recto. Dios es intachable. Entonces, como Él es fiel, yo le creo a Dios. Sara le creyó a Dios le agradó la fe de Sara y le dio fuerzas para que pueda nacer el hijo. O sea, le dio el hijo, o sea, su vientre estéril pudo tener un bebé. Entonces, le creo a Dios, creo en su palabra escrita y a Dios le agrada que yo crea en Él. Es la segunda característica de la fe que agrada. Ahora bien, esta certeza, esta convicción profunda que agrada a Dios, ¿es suficiente? No. Cuando nosotros tenemos la certeza y la seguridad, hay algo más, sí, hermano. Hay algo más. Dios no está obligado a bendecirnos. Dios no está obligado a protegernos. Perdimos todos nuestros derechos cuando pecamos. Mas, sin embargo, Dios es bueno. El hombre al revés piensa las cosas. Dios no me va a desamparar nunca, porque Él es fiel. Así lo dice. Haga lo que haga y pase lo que yo pase, nunca me va a desamparar. Cuidado, porque si practicas el pecado, Dios mismo te va a desechar. Entonces, Dios es fiel a su palabra, no a ti.
Dios es fiel a lo que dijo. Dios es fiel a su promesa. La palabra de Dios nunca pasará. Entonces, es Dios quien manda, no el hombre. Dios no existe para que me obedezca. Dios no existe para que me agrade. Al revés, Dios existe para que el hombre le agrade y Dios existe para que el hombre le obedezca. ¿Estamos entendiendo? Y debemos nosotros entender las instrucciones de Dios para poder alcanzar las promesas. Porque todas las promesas son condicionadas. Dios promete castigo para los desobedientes y lo va a cumplir. Y promete recompensa para los obedientes y lo va a cumplir. Esta palabra nos confronta. Ahora bien, creer en mi religión es lo mismo que creer a Dios. No. Creer en mis tradiciones, ritos, costumbres, ¿es lo mismo que creer a Dios? No. Creer en mí, ¿es lo mismo que creer a Dios? No. Creer a Dios es creer en su palabra. Es creer a Dios. Por eso dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no creo en la palabra y no creo a su palabra, no le agrado. Si creo en lo que me imagino o creo en mis sueños, en lo que yo pienso, no estoy agradando a Dios. Ahora, ya vimos dos características de la fe que agrada a Dios. Es creer que existe y creer en su palabra. Hay una tercera, claro. La fe por sí misma no agrada a Dios. Vamos a leer Santiago 2:19. ¿Lo puedes leer, cuñado? Santiago 2:19. ¿Cómo es que está? Aquí está, ¿no? Sí, espera. Santiago 2:19. Ok. Tú crees que Dios es uno. Bien, haces también, los demonios creen y tiemblan. Ok. Los demonios creen en Dios, sí. ¿Creen a Dios? Sí. Por eso tiemblan. Pero no lo Porque, obedecen. exacto, porque saben que les queda poco tiempo. La historia del Gadareno nos muestra que cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, clamó a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios reconocían a Jesús como Hijo del Altísimo. Creen en Dios, sí, pero no obedecen. Entonces aquí está la tercera característica de la fe que a Dios agrada. Si yo tengo mucha fe en Dios, tengo mucha fe en la palabra, la creo y la entiendo, pero no la obedezco, mi fe no sirve. Mi fe es inútil, mi fe es muerta, mi fe no agrada a Dios. Vamos a leer Hebreos 11:8. Hebreos 11:8, Maru, ¿nos ayuda? Está en la página Hebreos 11:8, en la página 888.
18. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Obedeció. ¿Por qué obedeció? Por la fe. Por lo tanto, la fe está ligada a la obediencia. La fe no debe estar separada de obediencia. Por la fe, Abraham obedeció a Dios. Por la fe, Abel obedeció a Dios. Por la fe, Enoc, Noé, Moisés, José, Pedro, Pablo, Juan, todos los hombres de Dios, por la fe, obedecieron a Dios. Hicieron lo que Dios les indicó. Ni uno se aferró a sus propias creencias. Ninguno se aferró a objetos, ni a ritos, ni a personas. Y como ejemplo tenemos al maestro de maestros, al rey de reyes, Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, que creyó y hablaba con el invisible, oraba con el invisible y se mantuvo santo, siempre, hasta la muerte, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la fe que agrada a Dios nos debe llevar a la obediencia. La fe que agrada a Dios nos impulsa a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, a lo que Dios nos manda. Entonces, si digo, tengo mucha fe, ¿le obedeces? Tengo mucha fe, una fe grande en Dios, haces lo que te dice. O sea, si yo digo, tengo mucha fe en Dios, cuidado. Mandamiento número 3, no usarás inútilmente el nombre de Dios. ¿Tienes mucha fe? ¿Por qué sigues insultando? ¿Tienes mucha fe? ¿Por qué sigues chismeando? ¿Tienes mucha fe? ¿Por qué sigues tus ritos, tus tradiciones? ¿Por qué sigues adorando imágenes? ¿Tienes mucha fe? Haz lo que Dios te dice. Santiago 2:8. Karina, Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme... No. ¿Santiago? Sí, es Ese esa. es- Ah, ok. A ver, ¿Sigo esa? sí. Si en ver- 2:18. No, 2.8. 2:18. 2:18. Me equivoqué. Santiago 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe, queridos hermanos, no se presume. La fe se ve, la fe se muestra. No impactamos a Dios con decirle, tengo mucha fe en Dios. Dios no llamamos la atención de Dios con el, tengo mucha fe en Dios. Muéstrale tu fe a Dios. Muéstrasela, obedécele. Y no tenemos que presumir que tengo mucha fe. Porque si lo presumo, tengo mucha fe en Dios, soy falso testigo cuando no lo hago. Porque la fe es mostrada por las obras. Y dice Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. Hasta eso, la fe que obra, tengo obras pero por amor, no por reconocimiento, no por aplausos, no para ser visto, no para competir con nadie. Entonces Dios nos muestra cuál es la fe que le agrada. 3 características. Creer que Dios existe, que es real. Creer en el omnipotente, que todo lo ve, que todo lo sabe. Creerle a Dios, creer en su palabra y obedecerle. Sin obediencia es inútil la fe. Entonces, esta palabra nos confronta y si creo y no obedezco, así como los demonios, ponte a temblar.
Porque Dios quiere obediencia. ¿A quién ayuda mi creencia si no me sirve para nada? ¿A quién le ayuda mi creencia si no hago nada por los demás? Es que tengo mucha fe. Muéstrala con la obediencia a Dios. En lugar de que estemos nosotros insultando a Dios con nuestra fe personal, porque uno puede decir, es que yo hace tiempo, es mi costumbre. Está bien, tienes todo el derecho, Dios no nos obliga a creer, cada quien es libre de creer, pero la palabra de Dios hoy nos ha confrontado porque hay una consecuencia. ¿Quiero agradar a Dios o quiero agradarme a mí? Vamos a orar, queridos hermanos, para que Dios haga germinar esta palabra en nuestro interior.